manera de resumen, que Descartes es el iniciador de la filosofía moderna, en el mismo sentido en que Galileo es el padre de la física moderna, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, se me ocurre una metáfora, ¿no? Es una metáfora que no es mía, por cierto, pero que puede más o menos iluminar la idea que quiero transmitir al respecto. Si Galileo lo que hace, si se acuerdan ustedes, mediante observaciones, sobre todo en el telescopio, ¿no? que él no inventó, pero sí mejoró, ¿sí? Lo que hace es básicamente construir una visión del universo en el que el Sol ocupa el lugar central, ¿sí? Y pone a girar a la Tierra alrededor, digamos, alrededor del Sol y el resto de los astros también, ¿no? O sea, hace como una especie de inversión de cómo era visto el universo antes, con el centro, con la Tierra en el centro y todos los demás astros girando alrededor de una Tierra que no se movía, ¿de acuerdo? Una Tierra fija, ¿no? Es una visión basada sobre todo en Aristóteles, pero también en algunas descripciones de la Biblia, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace básicamente Galileo en uno de los momentos más emocionantes de la historia de la ciencia, ¿no? Cuando en 1609 apunta con su telescopio hacia la Luna en primer lugar y descubre que ahí, ¿se acuerdan que había en la Luna? Descubre Galileo qué cosas, bueno, descubre cerros, ¿no? Montañas, cráteres, y entonces la Luna no resultó ser aquella superficie, aquella esfera pulida, perfecta que se pensaba desde la antigüedad que era, ¿no? Descubrió otras cosas, también lo dirigió hacia el Sol y descubrió que el Sol tenía manchas solares, ¿no? Eso ocasionó un debate interesantísimo en la historia de la filosofía, pero pues es un momento, es un gran parteaguas, ¿no? Porque con eso lo que Galileo está demostrando es que, fíjense ustedes qué importante, está demostrando que las sustancias que componen a la Tierra son las mismas que componen el resto de los astros. Por lo tanto, el resto de los astros, su comportamiento, la manera como se mueven, etcétera, etcétera, tiene que estudiarse de la misma manera que estudiamos los fenómenos aquí en la Tierra, ¿no? Eso fue un parteaguas, ¿no? Antes pensaba otra cosa, que las esferas celestes eran perfectas y estaban formadas por una sustancia que se llamaba quinta esencia, que se comportaba de una manera muy distinta a cómo se comportaban los cuatro elementos que conformaban el mundo, ¿no? Entonces, eso fue un parteaguas. Descartes también va a ser el iniciador de un parteaguas, pero no va a mirar hacia afuera, sino va a mirar hacia adentro, ¿no? O sea, lo que él va a hacer es colocar al hombre, a la persona, al ser humano en el centro del pensamiento, ¿sí? Esto es, para conocer el mundo, ¿sí? Para demostrar para explicar ciertos fenómenos, ¿sí? Primero hay que mirar dentro de nosotros, ¿ok? Eso que suena un poquito raro porque ahora estamos más acostumbrados a una visión empiricista o empírica, pues, del mundo, en su momento también causó furor porque, por ejemplo, en el caso, voy a poner un caso muy específico, en el caso de la existencia de Dios, ¿sí? O sea, Dios es trascendente, Dios está fuera de nosotros, en principio, ¿sí? Antes los filósofos, como por ejemplo Santo Tomás, lo que hacían era observar primero el mundo y ven, el mundo tiene un arreglo racional, ¿sí? Quiere decir que tiene un creador, quiere decir que existe Dios, ¿sí? ¿De acuerdo? Descartes va a olvidarse de ese tipo de esa manera de argumentar, de razonar, y va a decir, no, tenemos que mirar hacia nosotros, dentro de nosotros. Y dentro de él, en este caso el filósofo Descartes, descubre que existe la idea de un ser perfecto que es Dios, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la prueba de la existencia de Dios. Pero entonces nada más quería como remachar un poco lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Haciendo esta comparación entre Galileo y Descartes, ¿sí? Y la manera en que ambos trastocan la visión heredada del mundo, ¿no? Y después lo que hicimos fue revisar las 4 reglas del método e indicamos que la primera de ellas es decisiva porque establece que la certeza epistémica, esto es la certeza en aquello que buscamos conocer, va a ser el núcleo generador de la filosofía moderna, ¿no? Y hasta la fecha sigue siendo como, claro, no los términos de Descartes, pero sí sigue siendo la filosofía o las teorías filosóficas dominantes
estando muy centradas en esta visión epistémica. Esto es, primero tenemos que saber cómo conocemos y después averiguamos qué conocemos, ¿no? Es como básicamente la idea, por decirlo en términos muy coloquiales, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? La mayoría de las filosofías todavía están como muy obsesionadas con esto de cómo conocemos y después averiguar qué podemos conocer, ¿ok? Entonces, de ahí la importancia de este cambio que introduce Descartes al establecer que la certeza epistémica va a ser el núcleo de la filosofía. Más adelante, hacia el final, también voy a tener una observación que tiene que ver con esto, ¿de acuerdo? Entonces, muy en general, estas son las dos ideas que rescato de la sesión anterior. Vamos a comenzar ahora con material nuevo. Creo que para empezar a trabajar a cualquier filósofo de cualquier época, incluido los más antiguos, ¿no? De Sócrates para acá, si quieren ustedes, incluso antes posiblemente, pero sobre todo de Sócrates hasta la actualidad, uno de los elementos fundamentales, una de las ideas que tenemos que tener con mayor claridad en nuestra mente es que es un argumento, porque esto es lo que básicamente es el pan nuestro de cada día entre los filósofos, ¿de acuerdo? Entonces me permití hacer una pequeña digresión, pero van a ver ustedes que se va a aplicar a Descartes, ¿sí? Donde recordemos qué es un argumento, ¿no? Porque si uno no sabe argumentar, si uno no está dispuesto a aceptar argumentos o a dar argumentos, uno no tiene ninguna función que cumplir en la filosofía, ¿no? Esto es como algo sumamente básico, pero creo que es importante recordarlo. Seguramente ustedes ya conocen en buena medida estas definiciones que voy a dar, ¿no? Entonces, primero, para saber qué es un argumento, tenemos que dar un par de definiciones anteriores. El primero es lo que es un enunciado, ¿no? Y un enunciado es una emisión lingüística con un objeto comunicativo. Es algo que se dice, que se escribe, etcétera, y que tiene una finalidad, ¿no? Por ejemplo, informar, por ejemplo, ordenar. Pues si yo digo, cierra la puerta, ¿no? Eso es un enunciado, por supuesto que sí lo es, pero no es un enunciado que sea ni verdadero ni falso, no es una orden en este caso, cierra la puerta, ¿no? Y si digo, por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados en el nivel del mar, eso es un enunciado, sí, es un enunciado, pero es un enunciado que puede ser verdadero o falso. De manera tal que viene la segunda definición. Una proposición es un enunciado que es susceptible de ser verdadero o falso, ¿sí? En los dos ejemplos que di, uno no es susceptible de ser verdadero o falso, cierra la puerta, por ejemplo, entonces es simplemente un enunciado, ¿no? Sin embargo, el segundo, el agua hierve a 100 grados centígrados en el nivel del mar, sí es una proposición, porque además de ser un enunciado, es susceptible de ser verdadero o falso, ¿de acuerdo? Esas son como definiciones muy estándares, digamos, muy básicas. Ahora sí podemos definir qué es un argumento. Vamos a decir que un argumento es un conjunto de dos o más proposiciones, uno de los cuales se llama conclusión y el resto premisa o premisas, ¿de acuerdo? Entonces, un argumento es un razonamiento, ¿sí? Que utiliza el medio, que utiliza las palabras para llegar a una conclusión, ¿sí? Y lo que apoya la conclusión, esto es aquello que permite llegar a la conclusión, son otros enunciados, proposiciones en este caso, si no funciona este asunto, proposiciones, ¿sí? Que vamos a llamar premisa o premisas. Puede ser una sola o pueden ser 2, 3, 4, 5, 10,000, 6, 1,000,000, lo que sea, pueden ser las que sean, ¿de acuerdo? Generalmente, pues, como seres humanos que somos, pues somos incapaces de seguir argumentos que tengan demasiadas premisas, ¿no? Casi siempre andan, digamos, entre 3, 5, 6, cuando mucho, esos en los argumentos comunes y corrientes, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a ser para nosotros un argumento. Hay otras definiciones, ¿no? Pero esta es una que me parece relativamente precisa y bastante llana, ¿no? Se entiende fácil. Vamos a ver un ejemplo. Si se fijan ustedes, tenemos un ejemplo aquí de un argumento que tiene dos premisas y una conclusión, ¿no? La primera es, perdonen que sea un ejemplo tan sonso, pues, pero me parece que
que así se ve, no nos importa ahorita que sean complicados, nomás queremos ver como la estructura lógica básica del argumento. La primera dice, si junto suficiente dinero, entonces iré a París, esa es mi primera premisa. La segunda es, junté suficiente dinero, y la conclusión, por lo tanto, iré a París, ¿de acuerdo? Este argumento tiene una forma lógica, ¿no? Lo podemos formalizar. Si es P, entonces Q, P, por lo tanto, Q, ¿de acuerdo? O sea, P y Q son arriba las premisas, ¿no? Bueno, perdonen la simpleza, pero hay que recordar este tipo de cosas porque ahorita vamos a ver los argumentos de Descartes. Ok, dos definiciones más, muy importantes, muy importantes. Un argumento es válido si ocurre lo siguiente: la conclusión se sigue de las premisas. En otras palabras, que es un argumento que posee una forma que hace imposible que sus premisas sean verdaderas y su conclusión sea falsa. ¿De acuerdo? O sea, que no es posible que las premisas, si la conclusión se sigue de las premisas, si las premisas son verdaderas, que la conclusión no sea a su vez verdadera. Y un argumento sólido, esto es muy importante también, es un argumento que es válido y sus premisas son cada una verdadera. En este caso, por ejemplo, tenemos un razonamiento válido, totalmente válido, ¿no? Hasta si 1 y 2 son verdaderos, 3 a fuerza tiene que ser verdadero. Eso es valible, ¿ok? Bueno, entonces la solidez aparte, ¿sí?, es esa característica de los argumentos válidos, de que además estamos seguros de que sus premisas son verdaderas, ¿no? ¿Ok? Se me ocurre, por ejemplo, no sé, si yo digo, por ejemplo, si los pingüinos son blancos y Pepito es pingüino, si todos los pingüinos son blancos y Pepito es un pingüino, por lo tanto, Pepito es blanco, ¿no? ¿Ese es un argumento válido o no? No escucho. Sí, es válido. Es válido, pero no es sólido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene una premisa falsa. ¿Cuál es? Todo es Y todo lo que es blanco. Todos los pingüinos son blancos, ¿verdad? Pues no, sabemos que son así, blanco y negro, que traen su trajecito así, ¿no? ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, no confundan, esta es una cosa que en los cursos que damos a nivel bachillerato, pero también a nivel de licenciatura, son las cosas que más a veces cuesta trabajo, ¿no? Muchos estudiantes, mucho menos experiencia que ustedes, desde luego, les cuesta mucho trabajo distinguir que un argumento sea lógicamente válido, o sea, que está bien construido, y otra cosa es que sea sólido, ¿no? ¿Bueno? Se podría decir que lo sólido es como irrefutable. ¿Cómo lo qué? Como algo irrefutable. Sí, puede ser. Bueno, de hecho un argumento válido es irrefutable también, en el sentido lógico de la palabra. Pero si tú demuestras que no es sólido, entonces no tienes por qué aceptarlo. Dices, sí, es un argumento válido, ¿no? Pero es como aquel que repiten, ¿cómo dicen? ¿Cómo dicen? Eso de, ¿se acuerdan ustedes que dice, sí, si mi abuela tuviera ruedas sería bicicleta, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso es un poco la idea de la gente que se burla de la concepción lógica de validez. Dice, sí, pues, lógicamente no hay ninguna bronca, pero es absurdo lo que estás diciendo. Pero no es absurdo lógicamente, sino que es absurdo fácticamente, porque alguna de las premisas es falsa, ¿de acuerdo? No quiero que nos detengamos demasiado aquí porque no es clase de lógica, pero van a ver ustedes que nos van a servir esto más adelante. Y conforme avancemos en el diplomado, vamos a ver algunos argumentos con mayor detenimiento y posiblemente podríamos hacer algunos ejemplos, ejercicios para ustedes. De hecho, tengo preparado para ustedes una sorpresa aquí. Vimos algunos argumentos, pero los vimos con sus premisas separaditas y su conclusión al final, ¿verdad? O sea, por ejemplo, vimos ¿de acuerdo? Y luego les hablé de otros, por ejemplo, de los pingüinos, ¿ok? Pero en la vida real, por decirlo así,
No es que los lógicos y los filósofos habiten en un mundo de sombras, como querría Platón y otros, pero en la vida, digamos, común, los argumentos no suelen ir ordenaditos o tan ordenaditos, sino que están como revueltos en un texto, ¿verdad? Entonces hay que saber distinguir cuáles son las premisas y cuál es la conclusión. La conclusión casi siempre es muy fácil de distinguir y es lo primero que hay que fijarse, ¿no? Porque casi siempre va antecedido de palabras que anuncian la conclusión. Por ejemplo, palabras como por lo tanto, y así, entonces, Hay muchísimas. Por ejemplo, el primer texto que está acá arriba a la izquierda, ¿no? Dice: lo que concierne a la concepción kantiana de la justicia, señalé que es liberal porque desde el punto de vista... Entonces ahí ya podemos distinguir, este autor o autora quiere decir, ¿sí?, que la concepción kantiana de la justicia es liberal, y luego después da las premisas. ¿Me explico? Porque tal cosa, tal cosa, tal cosa. El que está abajo, si se fijan, donde no hay propiedad, no hay injusticia, etcétera, también hay un indicador de dónde está la conclusión, ¿no? Y por lo tanto, dice en el penúltimo renglón, donde no hay estado, nada es injusto, y lo anterior son premisas. Entonces, nada más hay que estar como a las vivas cuando uno está leyendo, por ejemplo, un texto como el de Descartes, para cerciorarse de que ha identificado correctamente la conclusión y por lo tanto está en posición de volver mentalmente en el texto y buscar, bueno, esto lo sostiene por esto y por esto que está diciendo. Esas son las premisas. Bueno, vamos avanzando. Vamos ahora a ver los pasos de la duda metódica en el discurso del método. Y van a ver ustedes que nos vamos a topar con una serie de argumentos que nos ofrece Descartes y que yo me permití de una manera muy sencilla, espero, dividirlo entre sus premisas y sus conclusiones, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, recuerden ustedes que Descartes, en la primera regla del método, se ha propuesto no aceptar nada que no considere que sea una idea clara y distinta. Por lo tanto, se va a poner a cuestionar, a poner literalmente en duda todos los conocimientos recibidos, ¿no? Hasta no topar con uno que diga, este es la base de toda mi filosofía, porque de este conocimiento que es claro y distinto es indubitable, no puedo yo dudarlo, ¿sí? Es absolutamente cierto, ¿de acuerdo? Entonces, va a empezar a dar una serie de pasos inspirados en esa primera regla, y lo primero que va a hacer es dudar de lo que los sentidos nos ofrecen, ¿verdad? O sea, lo primero que hace Descartes, estamos ya en la cuarta parte del discurso del método, es comenzar a dudar de la información que nos ofrecen nuestros sentidos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ejemplos de esto en realidad abundan. Recuerden ustedes, esta es una duda que es teórica, esto no es real, porque imagínense ustedes que dudáramos de cada uno de los datos que nos ofrecen nuestros sentidos. ¿Qué pasaría con nuestra vida? En el mejor de los casos, se paralizaría, ¿verdad? O sea, no podríamos simplemente ir al diplomado, ir a trabajar, hacer esto, lo otro, poner un café, hablar con una persona, porque yo como sé si está enfrente de esa persona y no es una imagen o un alucine mío, etcétera. O sea, la vida sería completamente absurda, inconcebible, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una duda que es metódica, es una duda en este sentido teórica. Él va a decir, ¿hay alguna razón por la cual ¿hay alguna razón por la cual puedo yo dudar de este y de este otro dato de mis sentidos? Y va a descubrir que en efecto, en principio se puede uno dudar de cualquier información que nos proporcione la vista, el oído, el olfato, ¿no? Ahora, casos muy claros en los que los sentidos nos engañan abundan, ¿verdad? Hay muchos. Desde cosas tan simples como cuando uno ve de lejos a alguien, y sobre todo si está medio ciego como yo,
Entonces dice, no está seguro si es esa persona la que pasó, digamos, por un corredor de Litson, como a 40 metros de distancia, ¿no? Entonces dice, ah, sí, mira, ahí va fulano de tal, y resulta que no era. Cuando por fin le doy alcance, me di cuenta que no es esa persona, ¿no? Es un caso muy común, ¿no? Casos muy comunes son, por ejemplo, cuando uno sumerge, digamos, un lápiz en un vaso con agua transparente, un vaso de cristal transparente, ¿sí? Parece como que se dobla el vaso, ¿sí? Lo han visto ese efecto con toda seguridad. Casos también comunes son, por ejemplo, aquellos que padecen alguna enfermedad, algún mal congénito, que no distinguen bien colores, como los daltónicos, o que tienen algún otro tipo de padecimiento. Descartes por ahí menciona alguno, creo que el inicio, no recuerdo qué caso menciona él, donde las cosas se ven así medias amarillentas, en fin, ¿no? Hay muchísimos, seguramente a ustedes les ocurrirán muchos otros casos, ¿no? Entonces, de que los sentidos nos pueden engañar, eso es lógicamente concebible. Y si 1, 2, 3, 4, 5 casos son lógicamente concebibles dentro del razonamiento lógico, por lo tanto podemos concluir que cualquier dato o cualquier información que recibimos a través de los sentidos puede ser falso, lógicamente. Entonces no hay ningún problema, ¿de acuerdo? ¿Qué otro caso se les ocurre de engaño de los sentidos? No escucho nada. Cuando escuchas también, por ejemplo, algún ruido. Sí. O igual una voz, crees que es una persona, pero en realidad no es. Igual con los ruidos que, por ejemplo, muy común, ¿no? Por mi barrio que escucho así como tronaderas y dicen, son balazos, pero en realidad son cohetes, o al revés, o así, pues. Bueno, sí, por supuesto, ¿no? Desde luego. Es como el caso de confundir una cosa con otra, ¿no? Es muy común en los razonamientos basados en la información que recibimos a través de los sentidos, desde luego, ¿no? Otro caso, perdón, una vez que ya Descartes encuentra razones para dudar de todo lo que conocemos a través de los sentidos, dice, ahora vamos a dudar también de otra cosa. Podemos cometer errores en nuestros razonamientos, claro, ¿no? Sobre todo si son medianamente complejos, ahí nos empezamos a hacer pelotas y nos equivocamos. Pero a veces incluso en los razonamientos matemáticos más simples, como cuando estamos haciendo unas sumas, podemos equivocarnos con facilidad, ¿de acuerdo? Esos son lo que él llama los paralogismos, que es el término en lógica que utiliza el discurso del método para llamar así a un razonamiento que es falso, pero no intencionadamente falso. O sea, que uno la riega nada más, no quiso regarla, no quiso equivocarse, pero pues humanos como somos, la molamos, nos salieron malas cuentas, etc., ¿no? Eso lo distingue de las falacias, ¿no? Que son los argumentos que son falsos, que son inválidos, de hecho, pues, que llevan a conclusiones falsas, pero con intención. O sea, yo estoy tratando de engatusar a alguien, entonces hay un argumento ahí con el que lo convenzo, pero el otro pobre, mi víctima en este caso, no se da cuenta que mi argumento es una falacia, es inválido totalmente, ¿no? Pero lo adorné con muchísima lógica y se lo tragó, ¿no? Entonces, paralogismo es cuando es un error, digamos, involuntario, y una falacia es un argumento donde se trata de manera voluntaria de engañar a alguien, ¿no? Entonces, otra vez vuelve a repetir, bueno, si yo me puedo equivocar una vez, 2 veces, lógicamente me puedo equivocar en cualquier momento, cualquiera. A lo mejor todos mis razonamientos hasta la fecha son defectuosos, son paralogismos. ¿Es lógicamente posible eso? Sí, es lógicamente posible. O sea, claro, otra vez vean ustedes la diferencia entre lógicamente posible y realmente posible, ¿no? Es muy improbable, ¿verdad?, que estemos equivocados, siempre, ¿verdad?
¿de acuerdo? Es muy improbable que estemos equivocados siempre. Ahí estoy en el plano de la realidad, de los hechos, ¿sí? Pero es lógicamente posible que podamos estar equivocados siempre, sí, pues sí, lógicamente sí, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos dos ámbitos del conocimiento que Descartes, a través de la duda metódica, ha deshecho, ¿no? Los ha reducido a lo que conocemos a través de los sentidos y lo que conocemos a través de nuestros meros razonamientos, no las matemáticas, en la lógica, demás, ¿ok? Y luego viene un tercero que es muy famoso porque es un tópico, ¿no? Realmente de la filosofía e incluso de la literatura que viene desde la antigüedad, ¿no? Y que es que podemos estar soñando creyendo que estamos despiertos, ¿no? O sea que podemos confundir la vigilia con el sueño, ¿no? Básicamente, ¿no? Recuerden ustedes que vieron a Platón, y en Platón saca a relucir esto, ¿no? Cuando dice cuando saca la metáfora de la caverna es un poco eso, ¿no? O sea, podríamos en realidad estar en un plano de la realidad que no es la realidad real, por decirlo así, ¿no? De la misma manera que estas personas habitan un mundo de sueños y de sombras, los que están dentro de la caverna, creyendo que eso es la realidad y están equivocados, igual a lo mejor nosotros estamos, vamos a suponer, siempre dormidos, soñando y creemos que estamos despiertos. Bueno, este caso es muy curioso porque, por un lado, nos damos cuenta perfectamente que es absurdo, ¿no? O sea, no podemos confundir las dos cosas, pero, insisto, o sea, no podemos confundir la vigilia y el sueño, siempre, pero como hay veces que los sueños son tan vívidos y a cualquiera nos ha pasado más de una vez, hasta nos despertamos asustados a veces, ¿se acuerdan? O sea, que les ha ocurrido seguramente, si nos damos cuenta que hay momentos en que sí no sabemos muy bien si estábamos despiertos, estábamos soñando, o a veces estábamos soñando, pero pensábamos que estaba despierto, ¿no? Entonces, si bien nadie se la pasa ahí todos los días pidiéndole a sus amigos que lo estén pellizcando para estar seguro que está despierto, hay casos en los que sí llegamos a veces a confundirnos. Por eso este frente que habla Descartes para la duda es tan intuitivo, ¿no? Esto, o sea, apela mucho a la experiencia propia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, les decía yo que también es un tópico de la literatura. Fíjense que hay una obra de teatro que algunos de ustedes conocerán, si no es que todos, se llama La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Que por cierto era contemporáneo de Descartes, ¿no? Y también trató el asunto de la posible confusión entre el sueño y la vigilia, en su famosísima obra, la más famosa de él seguramente, que se llama La vida es sueño, y que publicó por allá en 1635, por ahí más o menos. Nosotros todavía estaba vivo Descartes, ¿de acuerdo? Y en uno de los monólogos, se acordarán ustedes, es el monólogo más fácil, Segismundo, el personaje principal, dice: yo sueño que estoy aquí, de estas, así se escribía antes, de estas prisiones cargadas, soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, ¿no? Y lo que Calderón de la Barca, esto es muy interesante, hace varias cosas, pero una de las cosas que nos interesan a nosotros es que él trata de mostrar que es posible pensar que en efecto todos estamos viviendo un sueño, que nuestra vida no es realmente lo que nosotros pensamos, sino que simplemente estamos soñando. A lo largo de toda la obra, bueno, no toda la obra, pero no se lo voy a adelantar, ¿no? Porque los que no lo han leído, Segismundo, el personaje que dice estas palabras, ¿sí?, está en prisión, pero él piensa que en realidad no está en prisión, sino que está soñando que está en prisión. Y esa es una manera que tiene él, no solo, por un lado, de decir, bueno, la vida, los bienes de la vida no son tan importantes, lo más importante es mi interior, que eso era una idea de la contrarreforma, de la que Calderón era uno de los adalides, uno de los defensores,
sino que también lo que él está pensando es que los sueños son como una especie, como una manera de escapar de una realidad funesta, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos, no, ya no aguanto más, empieza uno a pensar, no, pero es que no estoy tan mal, mira, porque sí, bueno, pues sí, ya se me murieron mis dos papás, pero mira la vida, se empieza uno como a dar cuerda a uno mismo, ¿no? Entonces, Calderón está tomando un poco esa postura, el caso extremo de esa manera de enfrentar a una realidad terrible es suponer que uno está solo, ¿no? Entonces, eso es digamos, un paréntesis que quise hacer para mostrarles que esta idea de tratar de distinguir racional, filosóficamente entre la vigilia y el sueño, estaba como en el ambiente y también en la literatura, y Pedro Calderón de la Barca es uno de los que mejor lo abordó en la literatura, ¿no?, contemporánea. Entonces, ya tenemos los tres campos, digamos, que Descartes rechaza, en el sentido que dice, en ninguno de estos tres campos voy a poder yo encontrar una certeza, ¿no?, sino que se puede dudar fácilmente. Puedo dudar de lo que veo, de lo que escucho, puedo dudar de mis razonamientos, a lo mejor me estoy equivocando, y puedo dudar de que si lo que estoy diciendo ahorita es verdadero o falso, porque a lo mejor nomás estoy soñando, quién sabe, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda de Descartes? Entonces aquí viene la famosísima frase, ¿no?, que me permití aquí transcribir. Si quieren, la leemos. Está tomado el discurso del método de la cuarta parte. Dice, pero inmediatamente después caí en la cuenta de que mientras de esta manera intentaba pensar que todo era falso, era absolutamente necesario que yo, que lo pensaba, fuese algo, y advirtiendo que esta verdad pienso, luego existo, era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos eran incapaces de conmoverla, pensé que podía aceptarla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que andaba buscando. Entonces, este es el argumento central, tal como está en el discurso del método, porque después lo va a volver a escribir en otro libro, en el que se finca, digamos, no solo el prestigio de Descartes, sino el nacimiento mismo de la filosofía moderna, ¿no? Una vez que Descartes ha dudado de todo lo que es posiblemente, lógicamente, dudar, lo cual abarca todo, esto es todo lo que podemos conocer, cualquier tipo de conocimiento puede ponerse en cuestión, ¿sí? Se da cuenta que él, que está dudando, tiene que ser algo, porque no puede ser, ¿sí?, que haya dudas sin que haya alguien. Eso es básicamente la intuición que está en el fondo. Sin que haya algo, diría yo, ¿no? ¿De acuerdo? Fíjense cuáles son las premisas de lo que está arriba. Dice, la premisa es: pienso que todo es falso, por lo tanto pienso, o sea, pensar dudar es una forma de pensar, y luego dice, todo lo que piensa es algo, y en conclusión, por lo tanto, si pienso, existe. Esa es básicamente la estructura del argumento, ¿ok? ¿De acuerdo? Fíjense ustedes que a lo largo de la filosofía, de la historia de la filosofía, este es uno de los argumentos más analizados y más debatidos, y todavía hasta la fecha salen libros sobre este argumento. No vamos a meternos demasiado, pero sí llamar la atención sobre algunas cosas que podemos ver como más o menos rápido, a simple vista, por decirlo así. Y cualquier comentario que ustedes tengan también, nomás que alcen la voz fuerte, porque no los escucho muy bien, los escucho muy bajito, ¿no? Ok, pienso que todo es falso. Creo que es una premisa que es incuestionable, no es una premisa verdadera, ¿no? Eso es lo que ha estado haciendo a lo largo del discurso del método de Descartes, ¿no? Por lo menos a lo largo de la cuarta parte y un poco de la tercera, ¿de acuerdo? Dice, por lo tanto pienso, pues claro, ¿no? O sea, dudar o no cuestionar o decir que todo es falso o pensar que todo es falso es una forma de pensar, eso es obvio, ¿no? Entonces no hay ningún problema con las dos premisas. Pero luego viene la tercera premisa que está aquí,
que es una de las más cuestionadas de Descartes. ¿Por qué? Porque dice, todo lo que piensa es algo, ¿ok? Todo lo que piensa es algo. No está diciendo todas las personas que piensan son, ¿verdad? Sino todo, en general está diciendo, si algo piensa es algo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde diablos saca que él es el que está pensando? ¿Me explico? Parece que metió de contrabando otra premisa que no discute o la da por supuesta, que es el que él está pensando. Yo pienso. Para algunos filósofos, por ejemplo, algunos intérpretes dicen, a ver, si lo que Descartes está haciendo aquí es describir lo que está pasando en su mente, así, de la manera más objetiva, lo único que pudo haber dicho es, hay pensamiento, hay dudas, ¿sí? Hay cosas que suceden en una mente, pero ¿es tu mente? ¿Cómo sabes que eres tú? ¿Sí me explico? Es un problema muy sutil, pero no se imaginan la cantidad de tinta que ha salido de esto, de tratarlo de entender. Este es el problema lógico que muchos filósofos piensan que es fatal para la manera como está tratando de argumentar Descartes. Pero si no nos ponemos tan estrictos, por otro lado, verán ustedes que Descartes está apelando a algo muy básico en todos nosotros, y que es la capacidad reflexiva que tenemos los seres humanos, ¿no? ¿Qué es esto de la capacidad reflexiva? La conciencia. Esto es ser capaces de tomarnos a nosotros como objetos mismos de pensamiento. O sea, no nomás pensamos sobre la mesa, sobre si el café está caliente o está frío, sobre si le estoy entendiendo o no al maestro, no, sino que también pensamos, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo estoy pensando? ¿Qué soy? ¿Qué quiero? ¿Sí? ¿Me explico? O sea, es esta capacidad de tomarnos a nosotros como objeto de estudio o de pensamiento. Esa capacidad reflexiva, o sea, si no nos metemos a cuestiones así muy de, a ver, pero ¿cuál es tu premisa? ¿Cuál es la conclusión? ¿Se sigue? ¿No se sigue? Etcétera. No, si nos quedamos nomás con esa idea de que sí, en efecto, los seres humanos, ¿sí? Somos, hasta donde sabemos, las únicas personas que tienen este tipo de conciencia, por lo menos, ¿sí? Entonces parece que Descartes está apoyando su filosofía en algo que es como muy fundamental para entendernos a nosotros mismos. Fíjense ustedes que en esta primera manera de describir lo que es Descartes, o sea, va a decir yo soy alguien que piense, por lo tanto existe, etcétera, no aparece uno de los argumentos que son los más que es uno de los más famosos, y que es el del genio maligno, ¿no? Eso lo va a meter en las Meditaciones Metafísicas, que escribe algunos años después del Discurso del Método, y vamos a ver cómo cambia la redacción del discurso a las meditaciones, ¿okay? De este libro a uno que fue posterior. Oye, Héctor, Mande. te puedo hacer una pregunta. Yo tengo una duda, siempre he tenido esta duda, Héctor. Existes. No, en el ergo, Héctor. En el ergo. Ajá, por lo tanto, sí. Sí, por lo tanto, ese por lo tanto, siempre a mí lo personal, me ha causado, pues, no lo he entendido, en realidad, muy bien. O si hay manera de entenderse. No lo entiendo como una temporalidad, que primero uno y luego lo otro, o lo pienso como una conclusión. A mí me han servido los dos sentidos que puede tener el ergo. Esa, si lo tomo como si esto, por lo tanto, o si como una temporalidad, a veces lo tomo de una manera y a veces lo tomo del otro, como concluyente. Entonces, en tu experiencia, Héctor, ahí antes de empezar ¿cómo tomarlo? ¿O cómo debemos tomar ese ergo? Bueno, yo tendría dos opiniones aquí. Sí. Uno, así como está aquí, esto es como una conclusión lógica, estrictamente analítica, y en ese sentido puede ser o no puede ser temporal, no importa. La lógica no es una cuestión temporal. Lo que es temporal es nuestra manera de razonar, pero la lógica no, propiamente, ¿de acuerdo? Y la otra, que yo pienso que es que sería la respuesta correcta,
es que Descartes en realidad está pensando en que es una, ¿cómo decirlo? Un chispazo, ¿cómo decimos en México? Que te cae el 20, o sea, una forma de conciencia inmediata. O sea, no hay una especie como que, ok, pienso, entonces existo, ¿no? O sea, porque te cae el 20 de que estás pensando y luego te cae el 20 de que estás existiendo. No es como temporal, sino que en estricto sentido es una conciencia íntima de que todo pensar es existir al mismo tiempo. ¿Me explico? Y yo creo que eso es lo que Descartes está queriendo hacer. Y que nuestros escrúpulos ya después más así de lógicos, etcétera, han enredado un poco la cosa, ¿no? Yo pienso que Descartes está aquí hablando de una forma de inmediatez en la conciencia, donde uno se da cuenta de que pensar es existir, de que no hay eso que te preocupa a ti en medio, esa cuestión ni lógica, ¿no? O sea, ese nexo lógico ni temporal tampoco, sino que es inmediato. Es una conciencia de que yo soy. ¿De acuerdo? Ok. Eso es lo que yo pienso. Ok, pues gracias. La otra formulación que aparece en las meditaciones metafísicas, un libro posterior, dice: me he persuadido de que no existe nada en el mundo. Esto ya vimos por qué, ¿no? O sea, ni en el cielo, ni en la tierra, ni mente, ni cuerpo. No significa esto, en resumen, que yo no existo. O sea, de pronto Descartes dice, bueno, si ya demostré que no existe nada, pues ¿de dónde saco que yo existo? ¿No? Ciertamente existía si me persuadí de algo. ¿Sí? O sea, si me convencí de algo, entonces como que sí existo, ¿no? Pero vamos a suponer, dice, que hay un no sé quién engañador, sumamente poderoso, sumamente listo, que me hace errar siempre a propósito. Sin duda alguna, pues, existo yo también, si me engaña a mí. Y por más que me engañe, no podrá nunca conseguir que yo no exista mientras yo siga pensando que soy algo. De manera que una vez sopesados escrupulosamente todos los argumentos, se ha de concluir que siempre que digo yo soy, yo existo, fíjate en esto, creo que Gregorio me hizo la pregunta, o lo concibo en mi mente, necesariamente ha de ser verdad. Aquí ya no parece tanto un argumento como en el otro caso, ¿no? Es decir, cuando yo digo yo soy, yo existo, inmediatamente como que concibo en mi mente que eso tiene que ser verdad. ¿Ah? Como que ya no tiene tanto la forma de un argumento, con sus premisas, conclusiones y su ergo, ¿no? Y por lo tanto su relación lógica de conclusión. ¿Ok? Ahora, este engañador es uno de los personajes más pintorescos de la historia de la filosofía, ¿no? Porque dice Descartes, bueno, después de dudar de los tres ámbitos anteriores de los que dudó, se fueron los sentidos, los razonamientos y la diferencia entre vigilia y sueño, dice, o sea, para decir, bueno, a lo mejor yo tampoco existo, dice, es más, dice, a lo mejor hay alguien, un engañador muy poderoso, que nomás se la pasa tratando de engañarme, ¿no? O sea, me hace que vea cosas, me hace que piense cosas, todas ellas falsas, me hace tener estos anhelos, me hace tener lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, que todo, cada uno de nosotros no estamos constituidos sino por engaños generados por este genio maligno, ¿no? que se le llama. Obviamente, repito, Descartes no está pensando en una posibilidad real, sino lógica, ¿no? Vamos a suponer, es lógicamente posible. Bueno, pues ok, vamos a suponer. Pero dice, pero incluso si existiera eso y nada de lo que yo pienso, ¿sí?, o percibo es verdadero, entonces necesariamente todos tengo que existir. Esto es, el genio maligno tiene que tener a alguien para engañar. ¿De acuerdo? Y luego, insisto, que aquí parece formularlo ya no tanto como un argumento de sus premisas y conclusión, sino como un chispazo inmediato, ¿no? Cuando yo digo, dice, no dice cuando yo razono, cuando me pongo a pensar, a sopesar las premisas, dice cuando yo digo yo soy, existo, o lo concibo en mi mente, ni siquiera lo digo, ¿no? Lo intuyo de alguna forma, entonces eso tiene que ser verdadero. Yo pienso que esta forma de postular el cogito, esto es el cogito,
la demostración de la existencia de uno, esta es más fiel por lo menos al pensamiento más maduro de Descartes. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna otra observación, duda, porque estamos ahora sí en aguas muy profundas. ¿Le seguimos? ¿Sí? No escucho. Oye, Héctor, cuando habla de nada más para que me recuerdes, porque lo viste en la sesión pasada, sobre la res, sobre las cosas, la res extensa, cuando empieza a meditar sobre las dudas, ya no es sobre lo extenso, ¿cómo se le llama la otra cosa? El otro tipo de ser, de existencia, que no son... O sea, esto es res cogitans y res extensa. Ok, res cogitans, ok, está bien, nada más para que me recuerdes de esa diferencia, de la diferencia... Para allá vamos. Ok, sale. De aquí que concluye Descartes, y ahora sí en un plano ya no estamos hablando de intuiciones, sino meramente lógico, que la naturaleza o esencia del hombre, del ser humano, de la persona, perdonen eso del hombre, ¿no? Lo hago porque así estaba escrito, ¿no? Pero en un lenguaje más respetuoso de las diferencias de género, diría que las personas, o el ser humano, consiste todo en pensar. O sea, la esencia de lo que es el ser humano es pensar. ¿Qué quiere decir eso de la esencia, no? Porque